Bienvenidos todos los que están viendo esta entrevista en loqueseviene-ya.com. Él viene de la movida del rock subterráneo de los años 80, 84, 85, 86 en adelante. Y entonces hoy día, en el año 2025, él sigue dibujando, sigue haciendo una radiografía de la sociedad peruana y, por ejemplo, ha llevado los textos y también los dibujos de Guamán Poma de Ayala hacia los gráficos actualizados para que mucho más peruanos y muchas más sociedades y culturas conozcan lo que escribió, lo que dibujó ese gran peruano Guamán Poma de Ayala. También ha traído hacia la lectoescritura de los más jóvenes de estos tiempos a Martín Adán, por ejemplo, o Augusto Salazar Bondi, entre otros personajes, y muchos mensajes de aquellos grandes escritores o autores que nosotros en esta actualidad no hemos tenido la oportunidad ni de leer, ni de analizar, ni de aplicar en la sociedad peruana. Aquí me estoy refiriendo a Miguel Det. Miguel, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Carlos. Muy bien. Gracias por recibirnos en tu biblioteca para esta entrevista y poder hablar del pasado, el presente y el futuro. Más que del pasado, probablemente del presente, porque hace 2 días nada más hubo una marcha aquí en Lima donde mucha gente ya está agotada, está saturada de la situación actual de las cosas, pero una marcha no soluciona nada. Pero cuando yo veo tus gráficos, tus dibujos, tus ilustraciones y lo que tú muestras, digo, ¿por qué la gente no entiende qué es lo que está pasando? Y te pregunto, como la primera pregunta de esta entrevista, Miguel, ¿qué nos está pasando a los peruanos que no vemos lo que realmente tú sí estás viendo? ¿Qué está pasando? Bueno, todo el mundo coincide en que ha habido en el Perú un largo periodo de despolitización progresiva y posterior al fujimorismo, ¿no? Sumándole a ello la demonización de la izquierda, de la crítica, del pensamiento racional, y con el añadido de las narrativas de la derecha, interlocutoras, que naturalizan la desigualdad, la explotación, y que incurren incluso en la criminalización, la judicialización, el lawfare. Todo ello se ha sumado, me parece, para despolitizar un poco a la gente, especialmente a los más jóvenes, quien al haber padecido los resultados de la educación fujimorista, se han visto de pronto privados de elementos de análisis crítico, ¿no? Que son los que, en cierto modo, mi generación de gráficos, que pasa por ser una generación de humoristas gráficos, pero básicamente es una generación de historietistas y artistas gráficos, intenta de alguna forma remediar o compensar, ¿no?, con nuestro trabajo. Ok. Cuando hablas de tu generación, ¿te refieres, por ejemplo, en la última época en que estuvieron, vamos a decir, muchos de ustedes juntos en El Otorongo, por ejemplo? Sí. Si bien yo, como tú, como otros amigos, nací en los 60s, fines de los 60s, o sea, llegué a vivir el proceso de la reforma, el reformismo de Velascato, ¿no?, y todo ello. En una época en la que la izquierda aún era fuerte, en la que habían sentidos comunes progresistas, por decirlo de una forma, de izquierda, me puedo considerar una persona de los 80, un pata de los 80. Y sin embargo, mi trabajo se ha hecho más conocido con la de otros amigos míos, Jesús Cosío, Lucho Rosell y otros más, a partir de las publicaciones de los 90s. O en el caso de Otorongo,
que es ya no el fanzine, formato reducido, circulación restringida. En las dos primeras décadas, la primera década de este siglo, ¿no? En el Otorongo, como dices, pero antes en el Somos, donde básicamente era muy ilustrador. En el Otorongo pasaba como humorista político, pero antes habíamos sacado con Lucho Rosell, con Jesús Cosío, Tiene Dientes y muchos otros fanzines, ¿no? Ya con otra gente de la movida subte. O sea, sí, mi generación es la de los subtes, pero también la de quienes en los 90s y posteriormente llegan a los medios e intentan hacer allí algo durante y con posterioridad a la caída del Fujimorismo, ¿no? La dictadura del Fujimori. Perfecto, perfecto. Entonces, tú eres no solo partícipe, no solo observador, sino también protagonista desde el lado de los medios de comunicación, vamos a decir todos alineados, pero también había una parte, como ustedes, por ejemplo, háblanos de Tiene Dientes. Tiene Dientes era un fanzine. Era una revista underground o en todo caso alternativa. ¿Y qué intentaban? ¿Qué es lo que transmitían ustedes en Tiene Dientes y otras que publicaron por ese tiempo? Claro, lo que veíamos era con Lucho, es que yo hasta ese entonces había participado sobre todo en revistas subterráneas, en fanzines subterráneos, ¿no? Hechos artesanalmente, y que giraban en torno a algo que en esos años tenía mucha importancia para nosotros, mucho peso, que era la identidad musical, lo musical, ¿no? La música como instrumento contestatario y contracultural y crítico, ¿no? Todo eso, para mi generación, acaba como que de venirse abajo en los principios de los 90. Entonces, con Lucho, con Jesús, vemos que era necesario salir un poco de ese gueto musical, contracultural, automarginal en alguna medida, deliberadamente y orgullosamente automarginal, y apuntar hacia mayores y más distantes miras, ¿no? Hacia más gente. ¿Y por qué? Porque el fujimorismo se había hundido en una no solo despolitización grande, sino también en un descuido, un abandono deliberado y sistemático de la cultura. Entonces nos parecía importante crear un horizonte cultural alternativo, no es la época del rock alternativo también, ¿no? ¿Qué proponer cuando ya el fujimorismo había caído y cuando la gente, los discursos de izquierda con la caída del bloque soviético también habían perdido credibilidad y era necesario replantearse algunas cosas, ¿no? Entonces comenzamos a discutir esas cosas, las jerarquías, por ejemplo, las identidades desde la antropología, desde la filosofía, desde el arte. Era un poco la idea de Tiene Dientes, ¿no? Y compartimos autores comunes, lecturas comunes, ¿no? Mucho de etología, mucha antropología en aquellos años, y arte, por supuesto, ¿no? En la historieta en particular. Uh-huh. Perfecto. Entonces, ahora que has comentado justamente esos términos y esos temas, la pregunta, vamos a decir, cae por su propio peso, Miguel, y es lo siguiente. Los que hemos pasado por la universidad, nos damos cuenta, luego de muchos años después, que ese término que denominamos alienado dice muchísimo más de lo que mucha gente piensa. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque ustedes, por ejemplo, que estaban en el sector del rock subterráneo o underground, cuando lo ves con el paso del tiempo, te das cuenta que los que estaban en el lado de la razón, o en el lado de la cordura, o en el lado racional, o en el lado de la protesta, o el lado de ser distintos a los demás, o sea, de ser de serie,
Los que están bien son ustedes y más bien los que vivimos en un mundo tranquilo, nos levantamos como si fuéramos robots a las 5 o 6 de la mañana, nos afeitamos, nos ponemos el terno, nos vamos a trabajar y así 24 por 7 por 12 y durante 60 años. Y ahí recién nos damos cuenta que ser contestatario es estar cuerdo. Y no por el contrario, ahora dicen, no, oye, tú le dices a tu hijo está escuchando música alternativa. Y dice, oye, ¿por qué estás escuchando eso? Eso es algo que solo escuchan los marginales. No, 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 aguanta. Es al revés. Y es que nosotros vivimos en un estado de alineación donde se ha normalizado. Explícanos, por favor, Miguel. Tú lo viste siendo joven. Comenzaste la movida con la horda metal, por ejemplo, en los 84, 85, 86. Te duró 2, 3 años y luego fuiste evolucionando y evolucionando. Y ahora eres uno de los pocos que sigue mostrando lo que nos está pasando y sin embargo no lo vemos. ¿Qué nos está pasando? Bueno, hay un proceso inevitable de desgaste probablemente, ¿no? De parte de lo que alguna vez fue una generación briosa, entusiasmada, eh, por cambiar las cosas, de cinismo quizá también un poco, y de frustración profunda, ¿no? De una parte. De otra parte, hay temas que han dejado de discutirse y que antes eran de discusión pública. Yo recuerdo que cuando acababan las clases en San Marcos, la gente no se iba inmediatamente a su casa o al trabajo, que es lo que ahora la gente hace y se entiende que debe hacerlo porque necesita hacerlo. Pero antes te quedabas afuera, te dirían perdiendo tiempo, ¿no? Pero ese perder tiempo era básicamente discutir, dialogar, ¿no? De modo que había mucha interdisciplinaridad, ¿no? Un pata de historia podía conversar con de biología, en mi caso, con amigos de historia, intercambiar puntos de vista, ¿no? En biología todo, o casi todo lo naturalizaban, lo reducían a lo biológico, a lo genético. En sociales, en cambio, casi todo era esto es construcción, todo es construcción, ¿no? Ir un poco de encontrar, no digamos un punto medio, pero sí una salida dialéctica a esos antagonismos, ¿no? A esas posiciones. Y eso fue, en cierto modo, lo que decíamos con esos diálogos sobre el gras, en mesas de alguna taberna próxima a la universidad, o finalmente en la revista, ¿no? En Dientes y en algunas otras posteriormente, en algunos periódicos también, y en el otro rumbo, en cierto modo, con las limitaciones del caso. Eso creo que es lo que se ha perdido. Y existe, ya que mencioné el término de alienación, ¿no? Tradicionalmente se hace referencia a 3 instancias de alienación. Alienación respecto al propio trabajo o la propia obra, ¿no? Nosotros dibujamos como jugando, o sea, nos divertimos, nos sentimos realizados en nuestro trabajo y vemos en él una forma también de hacernos justicia y hacer justicia a una sociedad tan golpeada. Entonces hay una identificación y una presencia plena de nosotros mismos en nuestro trabajo. No es un trabajo alienado, no nos hemos enajenado al objeto resultante de nuestro esfuerzo. Respecto a los demás, tampoco nadie se ver en el otro lo que proponían los neoliberales en los 90s y buscan naturalizar con este rollo del gen egoísta, ¿no? Y ahora el depredador, ¿no? Máximo, que incluso lo usan para campañas electorales, ¿no? Lo cínico, lo amoral, lo inescrupuloso se ve como un valor, ¿no? Como una muestra de perspicacia, astucia, ¿no? Ya eso también, esa enajenación respecto a la sociedad, o nunca la hemos tenido o la hemos sorteado, porque hemos visto que la única forma, el único lugar donde se puede llegar
con esa visión, esa es la catástrofe. El año pasado, Art Spiegelman segundo documental, ¿no? La catástrofe es mi musa, el desastre es mi musa, ¿no? Y sí, pues es un poco lo que nos ha perseguido durante todo ese tiempo, ¿no? La catástrofe y el desastre, ¿no? Resultas de ser en el otro, eso, precisamente un otro, no alguien que sea parte de, sino un otro, un enemigo. Y finalmente, la alienación respecto de nosotros mismos, de nuestra propia identidad, ¿no? Que como te decía hace un momento, en los 80, en los 80, siendo muy jóvenes, creíamos posible forjar en torno a determinados gustos musicales, ¿no? Que al final lo que nos dieron básicamente fue algo muy valioso, que es la experiencia de la vida comunitaria, del compartir, de acercarnos además a personas distintas, a distintas extracciones sociales, a distintos lugares, y poder ver en ellos un igual, ¿no? Encontrar lo que de común había en uno y otro, en unos y otros. Así que eso nos permitió también hurgar un poco en nuestra interioridad y darnos cuenta que lo que nos era propio podía ser también colectivo, ¿no? Y lo que nos era propio no venía solo desde, o únicamente, o necesariamente desde la ideología, o desde la biología, desde lo congénito, sino que era el resultado de una construcción permanente en la cual lo pulsional, lo placentero, ocupaba también un lugar, lo importante. ¿Sí? Hemos tratado de vivir placenteramente, pero haciendo lo que considerábamos era necesario socialmente, ¿no? Es la idea. Expresar. Perfecto. Me he quedado, mientras te seguía escuchando, me he quedado, vamos a decir, enganchado con la frase, el desastre es mi musa. ¿Quién dijo eso? Repítelo, por favor, Miguel. Art Spiegelman, el autor de Maus. El autor de claro, un dibujante. Exacto. Ok. Sí. Bien, entonces aprovecho ese punto y al dibujante Art Spiegelman para preguntarte, ¿cuándo dibujaste Políticos de Mierda? Probablemente desde que comencé a dibujar políticos. También que todos ahora quiero mostrarte un cortito que hicimos acá en la producción, porque no sé cuándo, probablemente lo dibujaste en los 90, 94, 2000, 2005, pero hoy día, en el 2025, Miguel, sigue vigente ese paradigma. ¿Cuándo lo dibujaste? Sí. ¿Te acuerdas más o menos los años? Sí, probablemente lo hice el 2006 o 2007. 2006, o sea, hace 20 años atrás. Increíble. Tú graficaste como resumen lo que estaba pasando en ese momento y supongo que de los 30 años anteriores, y te cuento que sigue pasando lo mismo, igualito y con los mismos protagonistas, de repente algunos nombres cambiados. Vamos a mostrarles el video, ¿qué te parece? Bien, solo añadir una cosa, y es que dime. Para ese dibujo, que es lo que hago a veces como homenaje a autores que me gustan mucho, ¿no? Usé como referencia el trazo de George Gross, ¿no? Este partícipe de la nueva objetividad alemana durante los años del Weimar, de la República de Weimar. Así que sí, es eso. Van a reconocer varios personajes conocidos, polígonos conocidos en el dibujo. Exacto. Ya, listo. Lo voy a poner acá. Y acá está. Ya. Sí, ahí está. ¿Ahí lo ves? Sí.
Ya está. A ver, voy a tratar de hacerla más grande, hacerla más chica para que lo puedas. Sí, Ya. sí. A ver. A ver. Este personaje, ¿quién es, Miguel? Ah, Fujimori. Sí, sí. Este es Fujimori. Sí, sí. Y Así atrás, me dibujé. este es Cipriani. Cipriani. Sí. Ya. ¿Y este señor de acá? Era el ministro en esta época de, no recuerdo quién, Alfredo Ferrero, me parece que es. Sí, sí. Ok, Ferrero, que todavía está por ahí de embajador en algún lugar. Sí, se reciclan, cada tanto reaparecen. Mira tú, ¿ah? Ya, este señor que dice Jail, Jail Perú, for sale. Sí, es ¿Quién es? un empresario, sí, Dionisio, es nuestro Dionisio estimado Dionisio. Romero, Sí. Dionisio Romero. Mm. Ya, aquí está Toledo, este es Toledo. Sí, sí, está un hombre de grandes aspiraciones, ¿no? Sí, Sí. y el que está detrás supongo que es Nakazaki. Exacto, el abogado. Y Nakazaki También dice, aparece invita, pe, siempre. invita. Sí, sí. Luego, bajemos por acá, dice invierte, tetea, com, Ah, ya. y supongo que este es Sí. Montesinos, ¿no? De Montesinos, la dama parece o tiene, se parece en algo a García, Mantilla está Ah, se detrás, parecen a... Ya, ok, ok, ok. Ya. Este señor de acá, Mantilla, Mantilla, a quien, sí, PPK, el que tiene signo de dólar en la frente es PPK. sí, 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 Acá abajo, supongo que este señor es Lucho Alba Castro, exacto, sí, sí, ¿no? Luchito, Y este sí, de sí. acá no lo reconozco con la visera hacia atrás. Es Martín Rivas, sí, Martín de tan grata Rivas. Y en recordación. su mano tiene un billete de un INTI. Sí, sí, es, para recordar un poco, ¿no? Esos Exacto. años maravillosos. Mucha gente se preguntará, oye, ¿qué es un INTI? Ya. Sí, Y sí, acá se repite quién. Supongo que es otra vez sí, por la panza, supongo que es Alan García. García, Sí, 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 ¿no? Ya. sí, ¿Quién faltaría? Acá hay una persona que supongo que somos nosotros las personas comunes y corrientes, sí, ¿no? sí, Que ajá, estamos sí, en sí, la calle pidiendo limosna o algo por el estilo. sí. Al fondo hay una Fábrica, industria privatizada, sí, ¿no? sí, Luego acá dice compren también. Luego hay una rata sí, muerta que supongo que es un otro político por ahí. Acá hay cucarachas, prolet. Ah, este es sí, el desempleado. Este es un desempleado. sí, desempleado, sí, Y vamos a darle lectura a los detalles. Por ejemplo, dice acá, solo representan distintas fracciones del capital. Políticos de mierda. Y sí, arriba, y sus propios intereses. Presidentes, premieres, ministros, asesores, ayayeros, asesinos a sueldo, se hacen elegir, entre comillas, democráticamente para terminar como lobistas de las mismas grandes empresas. Acá en vertical tenemos relacionistas públicas de las mismas. Y de su vida dice democracia, entre comillas, igual, slash, dictadura del dinero. Crece nuestra miseria, chacales, putigobiernos y crecen sus barrigas, farsa, ellos no nos representan. Y acá cierras. ¿Con quiénes son los protagonistas? sí, sí, Petristas, fujimoristas, socialcristianos, nacionalistas, entre comillas. Y ya te voy a preguntar sobre esa parte, porque dices entre comillas nacionalistas. Socialdemócratas, a la hora de la hora son la mierda que grita, disparen cuando se ven amenazados eh, y amenazan sus privilegios. privilegios, sí, sí. ¿Por qué Ya, los ya casi había nacionalistas olvidado ese están dibujo. entrecomillados? ¿No son Sí, nacionalistas, Miguel? ¿De verdad? gracias. Sí, es un poco el término también cuando se dice patriotas, ¿no? El Ah, ok, nacionalismo ok, supone en ya. principio eh, eh, es una comunidad imaginaria. O sea, puede compartir elementos comunes, lenguaje, territorio, pero básicamente lo que nos une son imaginarios, es un imaginario colectivo. En Perú, o no hay imaginario colectivo, son imaginarios colectivos enfrentados, ¿no? Atravesados por ediciones de clase, estamentales, racismo, neocolonialidad.
Entonces, es difícil hablar de una nación peruana. Y el nacionalismo apunta a una... coge un cristal de color, ¿no? El neocacerismo, por ejemplo, un cristal de color, y pretende hacer de esa visión particular una visión de conjunto y universal, ¿no? Del ser peruano, reduciéndola, en el caso del neocacerismo, a básicamente a una disciplina cuartel, ¿no? Y a una arbitraria y caprichosa y autoritaria definición de eres peruano en tanto eres quien yo considero suficientemente cobrizo, o eres lo suficientemente patriota en tanto lo suficientemente obediente, ¿no? Entonces, eso acaba por aproximar el neocacerismo a la derecha, a ser una ideología más de la derecha. Y tanto más cuando leemos que Antonio Humala tiene como papi ideológico a Sánchez Cerro, ¿no? Y a Flores y a todo el fascismo de los 30 del siglo pasado, ¿no? Entonces, sí, a eso me refería, ¿no? Perfecto. Cuando pongo nacionalistas entre comillas. Ok, vayamos entonces a la parte probablemente de identificación filosófica y política. En algún lugar yo he leído de las entrevistas que te han hecho, dices, no soy un caricaturista tanto como un anarquista que usa la gráfica para hacer crítica social contra situaciones que lo ameritan. Por favor, explícanos esa parte, porque casi siempre, tu misma generación, y que ahora todavía está vigente más que nunca, los califican nada más de humoristas gráficos cuando lo que hacen básicamente es algo de política, ¿no? De análisis de la identidad nacional, y van más allá. Por favor, explícanos esa parte. Claro, eso es lo que conversamos más de una vez con Lucho y con Jesús y con otros amigos en algunas mesas. Y es que nosotros somos tan dibujantes y tan humoristas gráficos como cocineros, jardineros, no sé, ebrios, amantes. Entonces, son muchas cosas al mismo tiempo, pero digamos que le encontramos mucho más gusto entre nuestras actividades al hecho de dibujar, porque además dibujar nos permite vengarnos un poco, hacernos justicia, como te decía hace un momento, de todas las perradas que nos hacen los políticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros el dibujar cosas que finalmente aparecen publicadas es una forma de hacernos justicia y es un acto político. Ahora, claro, los editores ven ello algo tan excesivo que los mueve a risa, me imagino la impotencia de no poder hacer nada para revertir esa situación. Una risa nerviosa y una risa tímida, pero finalmente una risa porque unos efectos de dibujar ácidos políticos, como dibuja Lucho, como dibuja Cosío, como dibuja Portales, como dibuja tanta otra gente, Ángel Noriega, es desacralizarlos, ¿no? Bajarlos de su pedestal. Y ese trabajo iconoclasta lo que logra finalmente hacer es, esto lo decía ya hace mucho varias personas, ¿no? Lograr que la gente un poco le pierda el temor a estos sujetos, comenzando por el sarcasmo hacia ellos, merecido sarcasmo, merecida ironía, y también contribuir un poco a partir de esa crítica, ¿no? Que pasa por la burda, ir desarrollando una conciencia política, me parece, en el mejor de los casos. No digo que necesariamente sea así. A veces la conciencia política se queda en los primeros niveles de la burla, la ironía y la joda. Pero nosotros, bueno, hacemos esto porque nos nace hacerlo y en el camino vamos viendo que eso es lo que se logra, ¿no? Entonces, sí, es eso, ¿no? Yo, como mi generación, y es curioso cómo la clase política y los gobernantes y los congresistas han, yo no sé si te has dado cuenta,
progresivamente incorporando el término anarquista a su lenguaje, ¿no? Para decir, esos anarquistas no quieren, quieren acabar con el gobierno, quieren orden. Sí, con el orden, ¿no? Quieren desestabilizar, usan la expresión desestabilizar la sociedad. Claro, bueno. Y además está la otra versión, que es la que se llama conocida por Milley, ¿no? El anarcocapitalismo, que no es tal, ¿no? Nosotros siempre hemos mantenido, y en esto creo que somos en cierto modo ortodoxos con el anarquismo tal cual aparece en el horizonte político, siglo XIX, cuando menos. Siempre hemos sido críticos tanto de el Estado, ¿no? Y sus excesos y su lógica represiva y su monopolio y la violencia, como de el capitalismo y las corporaciones, ¿no? Las grandes corporaciones, la dictadura del dinero, ¿no? Cuya obra vemos ahora lo que está haciendo en todo su horror y extensión en otras latitudes, ¿no? Lejanas y otras no tanto, Argentina, por ejemplo, ¿no? O sea, tampoco es la idea de el privado lo hace mejor, que es un poco lo que dicen algunos ideólogos de la derecha, ¿no? Ya vemos cómo lo hace mejor un Rodríguez Pastor en un mall, ¿no? O sea, por ahorrarse costos, bueno. Exacto. Sí. Así que sí, en ese sentido somos anarquistas y nuestro trabajo es un trabajo político que pasa por humor. No voy a decir si lo es o si no lo es, porque me alegra en todo caso que la gente se divierta por medio nuestro a expensas de gente de políticos que no hacen ningún bien. O de ciertos políticos, porque la política no se reduce a eso, básicamente son ampones con poder. Y sí, bueno, es eso. Perfecto, bien. Antes de pasar a analizar tu obra más reciente, desde Conversaciones en la ciudad de Cartón, Lima la Horrible, y tu adaptación de Dioses y Hombres de Guarochirí, antes de ello, Miguel, quiero hacerte la pregunta crucial que también me quedó hace un momentito, mencionaste. Lo hacemos porque tal vez sea una manera de vengarnos, o en todo caso de enrostrarles a los políticos lo que nos hacen.